Listo, entonces para el ejercicio 2A tenemos el siguiente circuito. Y nos piden hallar el voltaje de salida. Bueno, debido a mi código sabemos que R2 va a ser igual a 182 ohmios. Y que el voltaje pico, voltaje en la entrada pico, va a ser igual a 19 voltios. Entonces primero vamos a asumir que no conduce. Con lo cual tendremos el siguiente circuito. Como no conduce, acá es un circuito abierto. Y acá 12 voltios. ¿Listo? Entonces acá es positivo, negativo. Y bueno, aquí, aquí sería, como está conectado a tierra, el voltaje de entrada también. Y como aquí no va a conducir, vemos que por este lado no puede fluir ninguna corriente. No puede fluir ninguna corriente hacia aquí. Por lo tanto, la diferencia potencial en esta resistencia tiene que ser de 0. Por lo tanto, aquí también vamos a tener que el B de entrada va a ser igual a el B de salida. Y ahora, como por aquí tampoco puede venir ninguna corriente en este sentido, tiene que ser 0, la corriente que va, esta corriente I1, tiene que ser igual a esta corriente I2. Vamos a ponerle el nodo A. La ecuación en ese nodo nos quedaría lo siguiente. BA menos 0 sobre 220. Finalmente se obtiene que BA es igual a 6.57 voltios. Listo, entonces ahora calculamos el voltaje del diodo, que sería igual al positivo menos el negativo. Esto nos daría B de entrada menos 6.57. Y para que no conduzca, esto tiene que ser menor a 0.7. Por lo tanto, para que no conduzca nos queda igual que el voltaje de entrada tiene que ser menor que 7.7. Bueno, eso se puede aproximar como 6.6, por lo tanto tendría que ser menor a 7.3 voltios para que no conduzca. ¿Listo? Entonces ahora vamos a analizar cuándo conduce. Y vamos a tener el siguiente circuito. Listo, acá más 12 voltios, la caída de potencial de 0,7 en caso conduzca. Y bueno, queremos medir el potencial de este punto de aquí con referencia a tierra. ¿Listo? Eso aquí sería el B de entrada. Bueno, vamos a asumir que la corriente va por acá, por acá, por acá, por acá. Esto va a ser I1, esto va a ser I2. Y como ahora conduce la corriente en el diodo, va a seguir todo este sentido así. Entonces esta corriente que va por aquí, por esta resistencia, va a ser la misma que va por aquí, que es la que nosotros tenemos que calcular que sea mayor a 0. Entonces para empezar, podemos hacer una ecuación de nodos aquí, con la que tendríamos que I1 más ID es igual a I2. Y también, sabiendo que esta fuente de 12 voltios, más 12 voltios en verdad es una fuente conectada a tierra, podríamos hacer una malla en este sentido, debido a que empieza en tierra y va a terminar en tierra, que nos daría lo siguiente. Y como I1 nos incomoda un poco, lo vamos a despejar en función de Y lo vamos a reemplazar en la ecuación. 402 I2 es igual a 12 menos 182 y del diodo. Por lo que I2 es igual a 12 menos 182 y del diodo entre 402. Y ahora podemos hacer una malla en este sentido. Empezamos en tierra, pasamos por el voltaje de entrada, la resistencia, la caída de potencial y terminamos en tierra de nuevo pasando por esta resistencia. Entonces esta malla tendría el siguiente orden. Y vamos a reemplazar este I2 con esto que tenemos acá. Vamos a pasar el voltaje de entrada al otro lado, sería... Continuamos ordenando la ecuación, despejando por un lado la corriente del diodo y por otro lado el voltaje de la entrada y obtenemos lo siguiente. Finalmente, la corriente del diodo sería igual a el voltaje de entrada menos 7,3 sobre 9900.4. Sabemos que para que esto conduzca esto tiene que ser mayor a 0. Por lo que obtenemos que el voltaje de entrada tendría que ser mayor a 7.3 voltios para que conduzca. Listo, por último entonces tenemos aquí la gráfica del voltaje de entrada. Y vamos a proceder a graficar el voltaje de salida. Sabemos que el valor pico es 19 voltios. Ahora, sabemos que cuando no conduce es cuando estamos en menos de 7.3 voltios y que en esos casos el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Por ende, tenemos lo siguiente.
Esta es la condición para que no conduzca. Y ahora, cuando conduce, aquí podemos hacer una malla que vaya desde aquí, desde el voltaje de entrada, la resistencia. Por último llega hasta el voltaje de salida, que nos daría lo siguiente. Con lo cual podemos obtener una relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Y reemplazamos nuestra expresión de la corriente del diodo para ver lo que se obtiene. Aproximadamente Cuando el voltaje de entrada sea máximo, el voltaje de salida será 7.11 voltios. Sabiendo ya esto, entonces, sabemos que cuando el V de entrada sea máximo, vamos a estar alrededor de, por aquí más o menos, que sería 7.11. Por lo cual podemos graficarlo de la siguiente manera. Y esta en color rojo sería nuestra gráfica del voltaje de salida. Muchas gracias.